sumamente complicado, ¿no? Oye, hay informes pro-Trump que aseguran tener identificadas todas las bases de misiles de Irán, amenazando que si ven que comienzan a disparar contra las posiciones de Estados Unidos, pues Estados Unidos inmediatamente destruiría todo el armamento de Irán. ¿Esto es propaganda de Estados Unidos, José Antonio, para sus televidentes? No hay la menor duda de que no se puede menospreciar la capacidad tecnológica de los norteamericanos, que son el único país en el mundo, la única potencia que ha tenido dividida la entera humanidad en comandos militares, que tienen 1000 bases militares repartidas en todo el mundo. Se asienta sobre la capacidad militar y la capacidad tecnológico-militar y la fuerza de su complejo militar industrial. Son una fuerza muy considerable, desde luego, pero siendo considerables, sus capacidades militares no han podido, desde luego, consolidar Irak. Salieron derrotados en Vietnam. Corea, dotada del arma nuclear, les ha hecho retroceder. O sea, que no canten victoria, ¿no? Que no compren, que no vendan la piel del oso antes de cazarlo. Irán, no tengo la menor duda de que tiene muchos recursos capaces de golpear significativamente las capacidades militares norteamericanas, ¿no? Bien, Francisco, a ver, tú que hablabas de esto que me encantó, que lo que vale en la vida no es lo que tiene precio, sino lo que vale de verdad, y lo que vale de verdad justamente no sería lo material, sino sería lo espiritual. Y esto es muy importante porque lo estamos viendo en las calles. El asesinato de Soleimani, si tenía el fin de debilitar la estructura militar o causar desmoralización, te pregunto, ¿le salió al revés a Donald Trump? Porque vemos miles de personas protestando y odiando ahora a Donald Trump en Irak y en Irán. ¿Qué tanto influye la pasión y la convicción religiosa? ¿Cuál es tu análisis, Francisco, de que la ciudad santa de Kerbalá, donde está el imán Hussein y donde solo se acude en los días sagrados del Islam, hoy está llena de feligreses honrando y llorando al general Soleimani? Las protestas chiitas alcanzan hasta Pakistán. Es decir, el mundo chiita entero clama contra Estados Unidos. Pero al margen ya de ello, esta agresión no ha sido una agresión solo contra el mundo chiita, ni solo contra el mundo islámico. Es una agresión contra todos aquellos que de una o de otra manera se oponen a la unipolaridad norteamericana. Yo no quería dejar de mencionar lo que yo creo que puede ser más o menos un escenario previsible en el futuro. Si con tu permiso voy a hacer brevemente una mención a ello, no sin antes hacer un pequeño apunte, y es que difícil es escuchar a alguien de izquierdas utilizar la palabra judío. Pero bueno, al margen de eso, lo que yo creo que va a pasar es, primero, va a ser un aumento de las sanciones. Lo segundo, una campaña de prensa desatada por medios norteamericanos y por medios europeos contra Rusia, aumentando la presión para tratar de forzar una retirada de Siria. Retirada absolutamente improbable en la medida en que las inversiones rusas actualmente en Siria son fortísimas. Tercero, una situación de Siria discutible en la medida en que Siria desearía participar en cualquier actuación militar de Irán, pero no sabemos si Rusia la va a dejar porque son esas inversiones tan importantes las que están en juego. Cuarto, la continuación de las provocaciones israelíes, saudíes y norteamericanas contra Irán a fin de que reaccione como un medio, entre otros, de desestructurar completamente la salida de crudo por la Taquia al Mediterráneo, ese puerto que tienen alquilado. Por lo tanto, ¿a qué podemos asistir? Podemos asistir a bombardeos quirúrgicos en Irán sobre personas, sobre objetivos materiales, sobre infraestructuras, sobre instalaciones, sean civiles, materiales o de energía, que se prevea pueden ser de entidad suficiente para, una de dos, provocar una reacción desproporcionada por parte de Irán, o bien, por el contrario, destruir las capacidades de Irán en cuanto al mantenimiento de esas control del Golfo Pérsico, o bien del Estrecho de Hormuz, o bien de ese espacio que va desde Damasco hasta Teherán. Además, para ellos es realmente importante, porque ese es el objetivo, destruir esa influencia y esa salida. Por otra parte, tenemos que Turquía
en este momento ha comprado los S-400 rusos, le está muy preocupada, lógicamente, con la cuestión kurda, con la aparición de un poder kurdo independiente, por lo tanto, tiene unos intereses en Siria que, si Siria desapareciera y se recuperase el control de la energía siria por parte de Estados Unidos, y automáticamente podrían reconducirse las relaciones con Turquía, pero evidentemente Turquía en este momento tampoco tiene demasiado interés en alterar una situación que pudiera perder el control. Por otra parte, no nos olvidemos, una reacción por parte de Estados Unidos militar de forma totalmente ilimitada sobre Irán abriría un escenario, suponiendo que se destruyese el régimen de Irán, se celebrarían las típicas elecciones controladas por Washington, se pondría un gobierno títere, como cuando hubieron ya con los Pahlavi en su día, y automáticamente se abriría un escenario en el que se hundiría en un agujero de caos todo el espacio que va prácticamente desde la República del Donetsk, desde el Donbass, desde el Mar Negro, hasta la frontera con Pakistán. Evidentemente, ¿qué coste tiene eso? ¿En qué situaciones puede derivar? Realmente no creo que ni los propios Estados Unidos, que esto no lo han hecho por casualidad, ni sin pensarlo, ni planificarlo, puedan ser capaces de predecir un escenario como ese. Pensemos que en esa situación de enfrentamiento, una implicación con Rusia y China es muy probable, pero que si se diera a Estados Unidos, con aquello de la destrucción mutua asegurada, nunca enfrentaría ni a Rusia ni a China, al menos en la medida en que con su creación de la fuerza aeroespacial no pudiese neutralizar el poder nuclear ruso y los poderes chinos, que exactamente no son ni mucho menos como los rusos, pero realmente sí serían preocupantes, porque China sí lleva un gran avance en la militarización del espacio y en la guerra espacial. Por lo tanto, no parece que Estados Unidos quiera tampoco desarrollar una campaña militar total y limitada sobre Irán, e Irán, que sabe perfectamente que está metido en una guerra asimétrica, en una guerra de quinta generación, como decía el mariscal Gerasimov, el jefe del Estado Mayor Central ruso, en aquel artículo que nos abrió ese concepto que tanto ha dado que hablar, en esa guerra de quinta generación en la que todos los planos de la realidad son un campo de batalla, el cibernético, el espacial, el de los medios de comunicación, la mente de las personas, el militar convencional, pues no parece que en este momento Irán vaya a perder baza y se mantendrá por debajo del nivel de la guerra convencional. La superioridad militar norteamericana en el ámbito convencional es indiscutible, pero también es indiscutible el que, como el general Soleimán y como otros muchos que van detrás de él, podrán rentabilizar esas guerras asimétricas. La estrategia que sigue Estados Unidos en este momento es un calco de la que realizó con Japón en el 41 para llevarlo a la guerra. Consiguió desviar la atención de Japón de la retaguardia soviética en aquel momento en Siberia y provocar un ataque, pero esta vez yo creo que los persas son mucho más inteligentes y no van a caer en la trampa norteamericana. Bien, oye, Francisco, ¿a quién te referías con que usó el término judío? ¿A mí o a José Antonio? Me refería a todas esas personas que hacen un análisis antiimperialista, antinorteamericano, pero cuando hay que emplear, por ejemplo, ese tipo de palabras, no las emplean porque ellos solo son antisionistas. Es decir, luchan contra el capitalismo, pero no contra el capitalista, pero el capitalista normalmente es un judío. Y cuando hablan de sus fundadores se les olvida que también Marx también era judío, como era Lenin o como era casi toda la cúpula soviética de la Revolución del 17, con lo cual te sorprende cómo, por ejemplo, el Partido Comunista de Chile celebra un acto de protesta y de homenaje al general Soleimán, cuando el general Soleimán, no nos olvidemos, y todo el régimen iraní, de comunista y de materialista no tiene nada. Es más, en Irán no queda ni sombra del Partido Comunista, porque entre otros el general Soleimán se encargaron de que no la tuviera. Por lo tanto, hay que tener un poquito de capacidad crítica, pero no nos olvidemos, al fin y al cabo ellos y los liberales ganaron su guerra en el 45 y son parte de la misma tarta. Bien. Derechas e izquierdas, decía Ortega y Gasset, son dos formas de hemiplegia moral. Bien, a ver, José Antonio, yo quería preguntarte algo, pero veo que levantas los ojos y eso tengo que saberlo. ¿Qué estabas pensando? Siempre observas tú
mis gestos faciales, ¿no? Claro. Que a veces son simplemente por el hecho de estar vivo, ¿no? O porque tienes una vista muy observadora, ¿no? No interpretes mis gestos faciales, ¿no? Yeah. Simplemente sí me sorprendo un poco con ese discurso antijudío, pero bueno, uno ya está acostumbrado, ¿no? En España hay de todo, ¿sabes? Es la capital del antijudaísmo, lo que no es Irán. En Irán hay una minoría judía que tiene presencia en el Maglif. Una cosa son los judíos viejos habitantes de la Persia aqueménida y otra cosa son los sionistas, que son los hijos del imperialismo occidental, ¿no? El antisionismo es antiimperialista y el antijudaísmo es simplemente nazi o de las peores tradiciones de la Inquisición española, de los visigodos antijudíos. Se viene de lejos, en España lo conocemos bien. Bien, bueno, pues ya te dijo, no sé si nazi o no, si quieres precisar un poco, Francisco, para la réplica y después seguir. ¿Cómo los enredas? Bien, bueno, oye, José Antonio. Son 109 expulsiones del mundo. Ah, bueno. El pueblo iraní, José Antonio, en las calles, según reportes de nuestra propia compañera Cachui, creo que estuviste hace rato en un enlace, el propio reporte y las propias personas en las calles que lloran la muerte de Soleimani, que están furiosas, quieren venganza, quieren que el gobierno le cierre la boca a Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿qué pasa si Irán no da una respuesta contundente y cómo afectaría a su imagen internacional y sobre todo interna? Mira, me interesa mucho citar a Carlos Marx, ¿verdad? Cuando dice que una idea expresada, encarnada en las masas, se convierte en una fuerza material. Ahora, lo que está pasando en Irán y con las masas chiíes en todo el mundo musulmán, la idea del martirio, de la resistencia, se convierte en la fuerza material que va a dirigir la lucha contra el imperialismo, probablemente la expulsión del imperialismo del mundo occidental, la construcción de un mundo multipolar. Esperemos que con la menos violencia posible, pero sabemos a través de la historia que no hay cambios favorables a la humanidad que no comporten un nivel de sacrificio, ¿no? Bastante elevado, ¿no? De manera que yo lo que observo es esa fuerza material que es el encarnamiento en las masas de la idea del martirio, de la idea de la liberación, que corresponde. Hay algún autor que decía que la verdadera religión de Irán es Irán. Es decir, ya desde Ciro el Grande lo que hay es la idea de la construcción de un país independiente que fue capaz durante miles de años de resistir a invasiones mucho más duras que la amenaza que representan los norteamericanos, de salir airoso, y llevamos 3.000 años de idea iraní, ¿no? O sea, que piense el Pentágono y su país, que son 300 lamentables años, lo que le va a pasar frente a la vieja fuerza filosófica y de la historia que es la representada hoy por la República Islámica de Irán, ¿no? Te expreso un poco de manera general que no tengo la menor duda de que el pueblo iraní sabrá responder en la forma y en el momento debidos, establecidos por ellos, como fuerza y país soberano que son. Bien, pues me encantaría saber qué opinaría Ciro si nos viera en este momento. Bueno, Francisco, vayamos a nivel global, que siempre me gusta las cosas verlas desde Saturno, si se puede. A ver, este atentado sucede a unos días de varias cosas. Uno, el negocio entre Israel, Grecia y Chipre, y el negocio antípoda, contrario, entre Turquía y Libia, que entre todos ellos están muy enojados porque son los contrarios. De hecho, Grecia, a pesar de ser miembro de la OTAN y compañero de Turquía, está hablando con los rebeldes libios para echar abajo el negocio turco que tiene pactado con el gobierno reconocido con Libia. Bueno, eso es uno. Justamente Netanyahu, cuando sucede el asesinato a Soleimani, estaba firmando este pacto de hidrocarburos. Dos, la reunión en Suiza de Gerasimov, la cabeza y mente maestra militar de Rusia, con la cabeza y mente militar de Estados Unidos, Mark Milley. ¿Por qué se reúnen ahí? Tres, Gerasimov revela un informe que nos acercamos ya a una guerra mundial.
4, todo esto se da unos días y es más, en el ataque de los F-15, y lo he repetido aquí, el presidente ruso Vladimir Putin le habla a Donald Trump para felicitarlo y para agradecerle todos los datos de inteligencia que le dio para salvar de un atentado terrorista en suelo ruso. Yo te pregunto, ¿esto es coincidencia o es parte de un gran rompecabezas donde hay hilos muy finos que no vemos que se están moviendo? Bueno, pues evidentemente siempre lo que vemos es solamente el escenario, pero detrás del escenario siempre está la tramoya y todo el personal que lo hace posible. En este gran teatro del mundo tenemos estos datos. Nadie nos ha contado, o nadie ha televisado de qué hablaron en Suiza. Lo que sí tenemos claro es hechos que podemos interpretar, hacer una exégesis de hechos. Cuando se habla, por ejemplo, de esa Rusia aliada de Irán, opuesta a Estados Unidos y sus aliados, Israel y Arabia Saudí, pues te encuentras como en actos de guerra, como es el derribo de un avión ruso sobre Siria sin respuesta. Con lo cual ya eso pone de manifiesto que a lo mejor resulta que en según qué casos, en según qué lugares o en según qué momentos, conforme a esa idea de la realpolitik, no siempre son enemigos. Y eso es lo que ocurre en este caso. En este caso, Rusia tiene intereses en esta cuestión, unos propios y otros cruzados con otras circunstancias. Lo que sí sabemos es la tendencia de Estados Unidos. Estados Unidos ha subido el nivel con esta muerte de Soleimani por una razón, porque no ha buscado ningún tipo de amparo ni artificio legal como ha hecho otras veces. Sencillamente ha ido a un país tercero y ha matado a un alto funcionario, a un miembro de algún gobierno legítimo, legal, reconocido y con asiento en la ONU. Punto, se acabó. Y eso significa un salto cualitativo que no puede pasar desapercibido, porque en paralelo a esta reunión de Gerasimov tenemos la reunión que han tenido, que salía publicada hoy, las declaraciones del ministro de Exteriores ruso con el ministro de Exteriores chino, en el que hablaban de alguna manera de la posibilidad de reconducir la situación. ¿Por qué reconducir la situación? Porque son muchos los frentes que tiene abiertos en este momento Estados Unidos y, como decía Paul Kennedy, en el auge de caída de las naciones, auge de cadencia de los imperios, hablaba siempre de que la fase terminal de un imperio siempre es la más peligrosa. En este momento, Estados Unidos está en el principio de su final, está en el principio del proceso de desdolarización de la economía mundial, está en el proceso de pérdida del control del sistema internacional de pagos, del SWIFT, porque se están creando ya organismos paralelos y, por lo tanto, la base, la piedra angular de su poder, que es el dólar como moneda de reserva mundial y el petrodólar como moneda que monopoliza el comercio de hidrocarburos, empieza a desaparecer. En esa situación es insostenible el 50% del presupuesto de defensa del mundo y, en consecuencia, el imperio, que ha llegado al límite de su expansión, ha llegado incluso al sueño de Mackinder de conseguir colocar el cerco a la península euroasiática desde el Báltico hasta el mar de Bering, cercando a China y cercando a Rusia, reduciéndolos a su propio espacio, pues evidentemente el coste es insostenible y empieza a retroceder y se niega a perder esa unipolaridad. Cuestiones, por ejemplo, que demuestran que esa situación se está empezando a producir es la cuestión que hablamos de esos intereses cruzados Turquía, Libia, Israel, Chipre. ¿Por qué? Porque realmente una de las cosas que ha ocurrido es que se ha demostrado que los intereses de los europeos, de la Unión Europea, no coinciden con los intereses norteamericanos. Y eso nos lleva a que haya países que se mantienen dentro de la disciplina de la Alianza Atlántica y que haya países que se apartan, que se comienzan a apartar de ella, como es el caso de Turquía. Por lo tanto, podemos entender que hay una fisura, una grieta en la Alianza Atlántica que, más allá de países colonizados como España, como Italia, que se prestan a desplegar fuerzas en las fronteras rusas o a acosar a los aviones rusos en aguas internacionales del mar Báltico, pues lógicamente hay una fisura que en esa alianza que empieza a ponerse de manifiesto. Hay incluso otro elemento que nos es muy indicativo, la permanente queja de Trump, desde que se hizo con la presidencia, de que los europeos deben contribuir a su propia defensa.
Pero oiga, ¿usted de qué quiere que me defienda? Se han cargado Libia, han abierto un inmenso agujero en Libia, han generado unas inmensas oleadas de refugiados y de personas que se dirigen hacia Europa, han conseguido debilitar a Europa, que era uno de sus objetivos también para seguir haciéndola dependiente de Estados Unidos. Por lo tanto, las relaciones entre Israel, Chipre, el cruce, la lucha por esos recursos que son tan necesarios para esta nueva economía que se nos avecina, pues se pone de manifiesto en situaciones como es la que hablamos de esas salidas de los distintos oleoductos y gaseoductos de las distintas potencias con recursos hacia el Mediterráneo, que se entrecruzan y que luchan entre ellas. Y por último, señalar una vez más que más allá de que haya una pugna diplomática, más allá de que haya una pugna militar en otros sitios, en la recuperación de un papel imperial por parte de la Rusia de Putin, el caso de Crimea, por ejemplo, más allá del crecimiento militar constante, paulatino, progresivo de China, más allá de todo eso, hay una cosa que está clara: ningún país, más allá de Siria, si pudiera, se lo permitieran, se va a asociar militarmente con Irán. Y en este caso tenemos que pensar que lo más probable es que toda esta situación sea un peldaño más en una escalada polemológica, de conflictividad, pero sin llegar a la guerra abierta. Y todos estos intereses en el Mediterráneo, hay mucho más que perder por parte de muchos actores que ganar por el desencadenamiento de un conflicto bélico. Bien. La última pregunta, José Antonio. Esto va ligado con un perfil. Me encantaría que tú, como analista, si bien no eres psiquiatra, pero que me dibujaras este perfil que tienen, ya sea Donald Trump o los que manejan a Donald Trump, o los que están detrás de los que manejan a Donald Trump, como ese poder oscuro corporativo. ¿Qué tipo de cuestiones son las que manejan y qué tipo de cuestiones psicológicas? Por ejemplo, hay un tipo de plan macabro que creo que ya te lo había planteado, de Donald Trump, de que es ganar, ganar, independientemente de que se pueda realizar, claro. Me refiero a que solo por el asesinato del general Soleimani el precio del petróleo subió. Las acciones de Lockheed Martin, la principal fábrica de armas, General Dynamics, Northrop, se fueron para arriba. Es decir, en estos días de luto, hablamos de cientos de millones de dólares de ganancia. Mientras la gente está llorando, las corporaciones se están metiendo a la bolsa solamente por la especulación de que probablemente haya guerra. Ya estamos hablando de una ganancia de cientos de millones de dólares. Y si Irán responde cerrando el estrecho de Hormuz, análisis hablan de que se podría ir a 100 o hasta $300 el barril del petróleo. El más beneficiado sí sería Rusia, pero también Estados Unidos, porque no hay que olvidar que necesita un precio alto para vender su petróleo de esquisto. Y además ahora es principal productor Estados Unidos. Si Irán no cierra el estrecho de Hormuz, si Irán no ataca, pues Estados Unidos económicamente también se beneficia. ¿No es malévolo todo esto? Sin duda, sin duda. Es malévolo, pero yo, sin ser psiquiatra, lo que te voy a hacer es citar al fundador de la ciencia social, que es Carlos Marx. En el capítulo 21 del Capital, su obra magna, que se llama La acumulación originaria, describe el criminal afán de lucro que tienen los colonizadores protestantes fanáticos de ingleses de los Estados Unidos, de lo que hoy son los Estados Unidos, donde pagaban por scalps de niños indios una cantidad de dinero, ¿no? Sus pastores protestantes, ¿no? Bueno, esa misma deseo de lucro y de invasión, despreciando todo tipo de lo que hoy se llama derechos humanos, se ha convertido en la filosofía, en la psicología, en la actitud de los dirigentes de los Estados Unidos y lamentablemente de esa sociedad, porque ha habido sin duda elementos humanistas, pero que han sido barridos al calor de la barbarie de no la creación de un imperio, sino la creación de una potencia imperialista que corresponde al monopolio, a una economía dominada por monopolios
y por la sed de riqueza de una oligarquía, la inmensamente más rica del mundo, que coloca a políticos que son sus marionetas, como este Trump, que es una expresión de esa moral absolutamente depravada, de esa falta completamente de ética, pero atravesada por otro elemento de la filosofía norteamericana, que es el pragmatismo. Ellos no tienen los prejuicios religiosos, ideológicos, que podía tener el mundo latino o el sur de europeo, Francia, España, siempre enloquecida con la evangelización. Ellos son pragmáticos, ellos buscan intereses y para eso venden a su madre, se alían con el diablo y construyen el diablo. Luchan contra el Islam cuando el Islam encarna la resistencia de los pueblos, el caso de Irán, o fabrican o ayudan a fabricar un Islam americano como es el de los saudíes, estos wahabíes, que no existirían sin el apoyo del Imperio Británico, que son un poco también los padres ideológicos de esta civilización inhumana que son los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Pues se nos acabó la hora, fue programa especial, me encantaría seguir conversando con ustedes, aprendemos mucho, muchísimas gracias José Antonio Ejido, maestro Francisco, gracias a los dos, muy buenas noches, gracias. Buenas noches. La respuesta de Irán, la respuesta contundente de Irán la espera en este momento todo el mundo. Pero hasta este momento de la transmisión en vivo de este programa Detrás de la Razón, no sabemos qué va a contestar, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Solo sabemos que hizo una promesa, vengarse con todo el poder contra Estados Unidos de este crimen que califica como atroz. El mundo espera y, como dije ayer, los minutos no. Seguiremos informando desde aquí, desde Oriente Medio. Buenas noches.